Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 26 del mes de diciembre del año 2025. Ya, señores, apenas faltan 5 días para finalizar el año y la verdad es que si nosotros hacemos un balance de todos los acontecimientos que han ocurrido durante todo el año, nos vamos a encontrar con noticias positivas, pero también con mucha noticia negativa. Yo diría que posiblemente haya más noticia negativa que la que nosotros pudiéramos exhibir como positiva, sobre todo cuando hablamos de uno de los temas más importantes y que ha estado en la palestra de los últimos tiempos, que es el ámbito de la corrupción. Este caso de Senasa, sin lugar a duda, marca un hito en la historia y es considerado como uno de los más grandes que ha ocurrido en los últimos años en la República Dominicana. Pero nada, la situación probablemente haya tenido cierto amontiguamiento en lo que es la percepción de la población dominicana, porque justamente ha venido en una época de Navidad donde los dominicanos estamos más atentos a las festividades que a cualquier otra cosa, pero también ha coincidido con que ha estado envuelto en medio de un torneo de béisbol que al ocurrir en estas circunstancias el dominicano se entretiene mucho con la pelota. Y miren que dentro de las noticias negativas que ocurrieron en el país también tenemos que mencionar ese accidente de Yeset en donde más de 200 personas perdieron la vida. Y déjenme decirle, para que ustedes vean, yo creo que este caso de Senasa ha tenido menos connotación por el hecho de que estamos envueltos en una temporada de béisbol. Y con lo de Senasa es lo contrario. Yo más o menos pienso que de haber ocurrido en una temporada como esta de béisbol, señores, miren, las consecuencias hubiesen sido impredecibles porque la mayoría de los peloteros encontraban su lugar de diversión y su refugio en esa discoteca. Si un accidente de esa magnitud se hubiese efectuado en un torneo de béisbol, estando abierto un torneo de béisbol, la verdad es que el impacto pudo haber sido mucho más contundente. Bueno, señores, y nosotros estamos hablando de que entre el 23 y el 25 de diciembre se produjeron unas 11 muertes. Y a pesar de que las autoridades se vanaglorian y muestran estadísticas en la cual se refleja que con relación a otros años hemos tenido menos en este, pero la verdad es que yo considero que son demasiados y que en la medida que vaya pasando el tiempo, que la población vaya tomando un mayor nivel de conciencia, pues lógicamente, señores, estas cifras se deben de ir reduciendo considerablemente, porque para algo es que los pueblos avanzan, para algo es que los pueblos adquieren ciertos niveles de conciencia y de educación. Ya nosotros esas estadísticas de estar viendo una serie de menores de edad que están intoxicados por bebidas alcohólicas en tiempos como este, porque algunos padres que son irresponsables no miden el nivel de consecuencia que puede generar para sus hijos estar tomando alcohol siendo niño, la cantidad de neuronas que le quema el alcohol, eso es increíble.
Y uno se pone a observar también y ve muchas madres que estando en estado de embarazo en esta época también suelen de manera irresponsable tener una ingesta de alcohol bastante grande y eso es algo que le hace mucho daño al feto, le crea ciertas distorsiones. Y uno espera, señores, que poco a poco las cosas vayan cambiando. Hay muchos padres que dicen, bueno, vamos a ver si va a ser un hombre y le dan esos tragos de ron a esos niños con ese picante, esa cuestión. Y eso es algo que debe ser penalizado, debe ser criminalizado. Todavía nos queda un tramo bastante largo, porque hoy estamos a 26, pero ya dentro de 5 días vienen las festividades del Año Nuevo, que por lo regular la gente tiene un mayor descontrol, porque el día de Año Nuevo, que es donde se celebra la Santa Cena, cuando uno sale a la calle en estos meses de diciembre, están bastante congestionadas. Y yo tuve la oportunidad de salir de mi casa, como a eso de las 8 de la noche, a compartir, a cenar junto con la familia donde mi hija. Y nosotros salimos y vimos las calles que estaban un tanto despejadas el día, el día de Nochebuena. Y en algunos pueblos, personas que han estado visitando, con lo cual mantenemos una estrecha conversaciones, nos han manifestado que en algunos lugares el día 24 en esos pueblos parecía como algo extraño, porque casi todas las calles estaban descongestionadas, porque la gente estaba concentrada, compartiendo con la familia, y ese es un gesto muy bonito. Y quizás por eso hubo menos accidentes el día de Nochebuena, pero en estos feriados de Navidad, el día más peligroso es el del Año Nuevo. Porque en el Año Nuevo la gente suele también juntarse en familia a compartir, pero hay como una mayor liberación. Porque por lo regular la gente suele hacer una cena parecida o igual que la que se hace el día 24 y cuando se despide el Año Nuevo, hay ya en estos tiempos un nivel de conciencia más amplio y yo debo decir aquí y debo darle los créditos a algunos comunicadores que han hecho un buen aporte para eso. Yo recuerdo que Uchi Lora desató una campaña bastante fuerte en contra de los fuegos artificiales, al igual que otros medios de comunicación, pero lo menciono a él porque fue una bandera que abrazó como una lucha que ha sido respaldada y eso ha impedido que en los últimos años, a diferencia de años anteriores, haya menos mutilaciones de personas y de accidentes con esos fuegos artificiales que muchas veces lo ponen en manos de personas inexpertas que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es la pirotecnia y esos fuegos son manipulados creando muchas laceraciones en el cuerpo. Yo recuerdo que en los tiempos de mi infancia tenía un amigo que prendió un volcán y como dijo, bueno, él entendió que ya no iba a encender y se lo echó en el bolsillo para llevarlo a cambiar. Ustedes saben que los volcanes tienen una especie, una figura que es puntiaguda. Entonces, como él tenía unos jeans puestos para que pudiera entrar mejor,
lo puso inverso con la parte, o uno no sabe cómo fue mejor. El caso es que él centró el volcán en los bolsillos y muy apretado para irlo a devolver. Pero entonces, a rato, el volcán prendió cuando él lo tenía en los bolsillos. Y no había manera de que ese pobre niño pudiera sacarse ese volcán por esa llama ardiendo, quemándole la pierna. Y unos jeans que lo tenía muy apretado, lo que hizo fue que se desesperó y se le consumió entero ese aparato. Fue de ese artefacto que tenía. Fue de mucha tristeza para nosotros. Eso le produjo unas quemadas de tercer grado y fue muy penoso para nosotros ver cómo ese amiguito, cómo ese compañero se quemó con eso. Y los famosos buscapiés, que la gente lo tiraba inconscientemente y eso iba haciendo como si fuera una culebra, unos zigzagueos con fuego y finalmente explotaba. Y le hacía mucho daño. Yo recuerdo un señor allá en el ensanche Luperón que tenía una broma muy pesada. ¿Y sabe lo que hizo, lo que se atrevió a hacer ese señor? Agarró un cigarrillo y le sacó todo el colcho y le metió un cohete y luego vino y le puso un chin de tabaco adelante y se puso una caja de cigarrillos grande ahí, porque tenía un amigo que le gustaba pedirle cigarrillos. Y él, sí, cómo no, y saca su caja de cigarrillos, lo destapa y le da el que tenía el torpedo a ese señor. Yo diría que por torpeza, con ciertos niveles de inconsciencia. Cuando ese señor le prendió ese cigarrillo que tenía ese cohete dentro, ese cohete explotó, le quemó los bigotes, la ceja, la pestaña, y ahí se armó el corredero por la trifulca que se formó entre ellos, que fue bastante grande. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, actuamos con ciertos niveles de inconsciencia, ya que nosotros tenemos un nivel mayor de educación, ya tenemos una conciencia más amplia de las cosas que son nocivas o no, porque era inimaginable para cualquier persona ver que ahora en los documentales, en los anuncios, cuando se trata de bebida alcohólica y cuando se trata de cigarrillo, decir que el consumo es nocivo para la salud. Nosotros jamás pensábamos que unos cuantos años atrás, que íbamos a tener un nivel de conciencia, que íbamos a tener un aparato jurídico que iba a dar esa orientación y que iba a obligar a los productores de alcohol y tabaco, al momento de pagar su publicidad, crearle la conciencia al ciudadano de que son nocivos para la salud. Vamos a hacer una pausa, señores, y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, ustedes saben que mañana, 27, comienza el round robin. Este es un round robin que está conformado por los equipos de las Águilas Cibaeñas, Toros del Este, Leones del Escogido y el conjunto de los Gigantes, el conjunto de las Estrellas Orientales y el conjunto de los Tigres del Licey estarán en esta ocasión fuera del round robin. Y tener esos dos equipos fuera del round robin es como usted decirle a un dominicano que va a hacer un sancocho y que usted no le va a echar carne y que probablemente le falten algunas viandas. Es algo que ustedes notarán muy extraño y muy sorprendente. Un sancocho sin carne, ¿cómo puede ser? Eso sucede cuando un conjunto como el de los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales quedan fuera. Déjenme decirle que desde eso ha hecho desempolvar los libros de la historia. Y desde el año 1999, estos dos conjuntos no quedaban fuera los dos en un mismo año. Déjenme decirle que desde que se ha iniciado, se está jugando el béisbol organizado en la República Dominicana, el conjunto de los Tigres del Licey solo ha quedado fuera de la clasificación en 7 ocasiones, y el conjunto de las Estrellas Orientales en 11 ocasiones. Ustedes dirán, en el caso de las Estrellas, que se forma un pequeño contraste porque es un equipo que siempre está metido dentro de la clasificación, pero la cantidad de coronas obtenidas no se refleja con la cantidad de finales en la cual ha participado. Con el conjunto de los Tigres del Licey ocurre todo lo contrario, porque es el equipo más ganador, no solo en el plano local, sino también en Serie del Caribe, en el plano internacional. Pero estos equipos, al quedar eliminados, entonces aquí se hace lo que es un draft de reingreso y los equipos que están eliminados, algunos de sus jugadores pueden colocarse en un listado para ser escogido como refuerzo de otro conjunto. Eso es algo que en principio, por el romanticismo que envuelve el béisbol, fue muy criticado, y yo le voy a decir con toda sinceridad, yo fui uno de los que en su momento entendió que esa parte no la veía tan correcta, porque ustedes ven que aquí los equipos a veces compiten de una manera tan encarnada que se lleva el color del conjunto en las venas y esos colores se defienden, miren, a capa y espada. Entonces uno no podía pensar cómo jugadores que son emblemáticos, un por ejemplo de las Águilas Cibaeñas y otro del conjunto de los Tigres del Licey, que son dos equipos que se tienen tanta tirria, como se decía antes, uno después ver un equipo, un jugador de uno de esos equipos incorporado, vistiendo el color del otro para defender su causa en un round robin, eso no lo veía muy mal. De hecho, muchos de esos peloteros que aún siendo profesionales son colocados en esa lista para ser escogidos, al momento de ser seleccionados, yo recuerdo que el Licey en una ocasión seleccionó a Luis Polonia,
para jugar. Y Polonia no quiso ir, dijo no, como que... Y fue muy criticado allá porque es un símbolo de las águilas. Y así sucesivamente sucedía con jugadores del Licey que tampoco querían jugar con el equipo de las águilas cibaeñas. Pero yo entiendo perfectamente y veo muy atinado el hecho de que realmente esas escogencias se hicieran. ¿Por qué, señor director? En breve te pido eso. Vas aquí. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Por lo siguiente. Muchos de estos muchachos de aquí, del patio, cuando sus equipos eran eliminados, entonces eran contratados por otros equipos de la Liga del Caribe y ellos iban a reforzar. De hecho, ustedes pueden estar plenamente seguros que parte de esos jugadores que no fueron drafteados para jugar aquí, ahora, algunos de esos equipos del Caribe lo contratan como refuerzo, porque nosotros también hemos hecho igual que aquí estos equipos ahora, cuando vean lanzadores cuyos equipos hayan sido eliminados en sus diferentes países y buenos bateadores que están en el time porque están jugando, bueno, pues suelen contratar y fortalecerse con eso. Y si se le va a pagar a otro pelotero de otro país, ¿por qué no es mejor que los nuestros sean los que reciban esos bonos, que reciban ese dinero y nosotros lo seguimos viendo aquí en los diferentes equipos? Total, que ya la cosa ha cambiado. Además, porque anteriormente un pelotero cuando jugaba con una franquicia, a no ser que lo cambiaran, tampoco podía jugar con otro equipo, pero ya la cosa aquí tan a extremo tal que también hay una agencia libre, que hay peloteros que los equipos se desprenden de ello y pueden contratar con cualquier otro conjunto, que eso antes no se podía tampoco. Y eso le quita hasta cierto punto cierto romanticismo, pero es importante que se haya hecho y ahora uno lo comprende. Qué bueno, ya ahora se hizo un draft y se escogieron los peloteros que van a ir como refuerzo. Cada conjunto vio las debilidades que podía tener y suplió con esos jugadores de esos equipos aquellos huecos que tenía, y la verdad es que vamos a ver un torneo bastante interesante, independientemente de que el conjunto de los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales no van a estar en la contienda. Yo le hablo de manera específica del conjunto de los Tigres del Licey, porque es el conjunto que tiene más fanáticos, es el conjunto que realmente hace rentable el negocio y es el conjunto a quienes le quieren ganar, a quienes quieren ganarle todo lo demás conjunto, es al del Licey, porque es el equipo más competitivo y la victoria que se obtiene frente al equipo azul resulta ser más agradable para los rivales que de cualquier otro. Ahora sí, señor director, ayúdeme con las imágenes para que los amigos televidentes puedan ver los jugadores que fueron escogidos por los diferentes equipos. Vámonos con el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que quedó en primer lugar. El conjunto de las Águilas Cibaeñas escogió a Cristian Adames. Ustedes saben lo productivo que fue Cristian Adames, al igual que Oscar de la Cruz, a Misael Tamares, a Junior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez. Se fortaleció mucho el conjunto de las Águilas Cibaeñas, sobre todo con esos lanzadores, porque Oscar de la Cruz tuvo 3 juegos ganados, 3 juegos perdidos, una efectividad
de 3.81 y además Misael Tamares, Junior Marte, Andrew Pérez y Carlos Belén fueron relevistas que le dieron le dieron momentos de alegría al conjunto de los Tigres del Licey. Por su parte, el conjunto de los Toros escogió a Juan Carlos Mejía, a Anderson Severino, a Ángel de los Santos, a Enny Romero, Jan Mariñez y a Sergio Alcántara. Este me ha sorprendido un poco porque Alcántara terminó con un promedio de bateo bastante bajo y además de eso cometió algunas pifias a la defensa, pero hay algo que es importante a destacar y es que es un jugador veterano que está impuesto ya a recibir este tipo de presión y ahí es donde los peloteros buenos se crecen y Sergio Alcántara tiene tiene mucho talento y yo sé que no se va a apretar. Además, esto es una serie que es algo completamente distinto porque el esquema de juego como que se transforma y a veces surgen unos héroes anónimos que son lo que le dan la ventaja a ese conjunto. Sergio Alcántara pudiera en el conjunto de los Toros llenar ese hueco que ellos esperan. Por su parte, nos vamos con el conjunto de los Gigantes que escogieron a Francisco Mejía. Francisco Mejía es un lanzador con un buen promedio, además un receptor con un gran promedio. Los receptores nunca sobran, sobre todo porque son escasos y él mostró tener ciertas habilidades con el bate, corre bien las bases y conduce muy bien el picheo, de manera que eso fue una escogencia magistral hecha por el conjunto de los Gigantes, quien además escogió a Gustavo Núñez. Ustedes saben que Gustavo Núñez, al igual que Cristian Adames, fueron los que prácticamente se echaron al conjunto de los Tigres del Licey al hombro y un jugador muy versátil. Pensamos que va a ser un buen trabajo. Además, un buen bate. También escogieron a Ismael Mungía, que fue el mejor bateador del torneo con 368. Entonces, esas tres piezas son muy buenas y también tienen el relevo de Ofredi Gómez, Nestalis Félix y Luis Fría. Eso fueron la escogencia que hizo el conjunto de los Gigantes. Por su parte, el conjunto de los Tigres, de los Leones del Escogido, hizo muy bien al escoger los jugadores que tiene ahí, como el caso de Patrick Ware y de Jeffrey Young. Jeffrey Ware es un cerrador de las Estrellas que tuvo una efectividad de 1.78 y Jeffrey Young ya nosotros lo vimos jugar aquí, un jugador de estas pelotas, también el abridor Radamel Liz, un veterano que conoce este béisbol al dedillo. También tienen ahí a un Jorge Mateo, un shortstop que pudiera ser de mucha utilidad para el conjunto de los Leones del Escogido, y escogieron también a Michael de la Cruz. Michael de la Cruz es receptor, como le decía, lo mismo que Francisco Mejía, que los receptores son piezas apetecibles porque son escasos, sobre todo en este béisbol. Pero Michael de la Cruz es un jugador
que tiene un poder ocasional y que también ha participado en varias series finales. Y esos jugadores que tienen ya, vamos a decir, esa experiencia de series finales, como eso que escogieron ahí, sobre todo lo del conjunto de los Tigres del Licey, que todos los años están envueltos en este tipo de actividad, son personas que en los momentos apremiantes pueden dar el palo. Pero vamos a ver, porque uno siempre tiene la interrogante y dice, ¿quién de los conjuntos escogió mejor? Y uno ve algunos nombres que son sonoros ahí, que a veces uno pudiera causarle un poquito más de impresión, como en el caso de las Águilas Cibaeñas, como en el caso del conjunto de los Gigantes, que quiso agregar cierta ofensiva y ciertas cosas. No, señores, eso no se determina ahí. Ustedes saben cómo es que se determina cuál de los equipos o cuáles de los equipos hicieron mejor inclusión. No es lo que aparece en el papel, es lo que el jugador pueda dar en el terreno de juego. Y es cubrir el hueco que usted necesita. Porque si usted es un conjunto que ha estado bateando bien y el problema suyo no es el bateo, porque nosotros veíamos que el conjunto de las Águilas bateaba mucho, pero que tenía un problema con los lanzadores, sobre todo de relevo. Entonces, ¿qué es lo que va ese conjunto a buscar al mercado? Tiene que ir a buscar esa pieza que no tenía en la temporada regular y va en busca de lo que le hacía falta, picheo. Hay otro conjunto que se descantaron por buscar también bateo, relevo intermedio, cerradores, porque tenían esa falencia durante la serie regular. De todas maneras, ya el conjunto de las Águilas Cibaeñas tendrá como invitado al conjunto de los Leones del Escogido en un partido que se va a celebrar allá en Santiago, y los Gigantes estarán visitando al conjunto de los Toros. Vamos a tratar de disfrutar esta serie, de disfrutar esos partidos, independientemente de que dos de los equipos más fuertes se hayan quedado fuera. Porque yo le voy a decir algo, aquí hay una serie de jugadores que nosotros lo vamos a ver participando en esos torneos, que probablemente en un futuro no muy lejanos van a ser estelares de las grandes ligas. Entonces, uno deja de verlo aquí y luego entonces quisiera poder verlo y dice, bueno, pero ahora no puedo porque ya están en las grandes ligas y no puedo ir hacia allá. Pudiera darse otro ingrediente, además, ustedes saben cuál es, que como hay un clásico mundial este año, no duden ustedes que muchos de los jugadores estelares que nosotros tenemos en las grandes ligas hagan su visita y jueguen aquí con esos conjuntos para llegar en mejores condiciones allá al clásico, porque eso se da. Juan Soto había dicho que si el Licey clasificaba iba a participar, cosa que yo dudaba, pero hay que darle el beneficio de la duda porque el equipo tampoco clasificó y yo estoy seguro que muchos de los fanáticos lo que querían es que él entrara antes para que el equipo clasificara independientemente de que luego se fuera. Pero así han dicho otras estrellas de otros conjuntos que se van a integrar, y para nosotros sería una misa de salud que esos jugadores
participen en este torneo le da un mayor nivel, además buen atractivo para los fanáticos. Hay una situación, y yo veo que muchos de estos jugadores de aquí, del patio, que juegan en el béisbol organizado, sus organizaciones muchas veces le piden a ellos que no jueguen aquí en el béisbol. Y hemos visto otros que son enviados por sus organizaciones, sobre todo cuando quieren hacer la transferencia de una posición a otra, le dicen, bueno, mira, nosotros tenemos este prospecto que queremos darle la oportunidad el año que viene en tal posición y a ti pudiéramos estar moviéndote para esta, ya tú tienes menos alcance o por cualquier circunstancia. Entonces mandan esos jugadores que ya son experimentados, pero que cometen a veces muchas pifias a la defensa, para que vengan a jugar pelota de invierno para corregir esa falencia que tienen. Para que cuando vayan allá, bueno, pues por lo menos ya tengan cierta experiencia y ellos están observándolo de cerca. Y yo digo lo siguiente, cuando una organización de esas grandes ligas, entonces para esos muchachos, a mi juicio entiendo yo que cometen errores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un prospecto que es muy bueno y tiene el deseo, un jugador, de venir a jugar pelota de invierno, pues yo lo dejaría y le digo, mira, te vamos a permitir que tú juegues pelota de invierno. Ahora te vamos a solicitar cosas, te vamos a solicitar algo, que tú no comprometas tus extremidades con una dislocación, con una lesión, corriendo desafortunadamente, queriendo hacer cosas que te puedan afectar el desempeño aquí en las grandes ligas. Pero ve y juega, yo lo dejaré jugar, porque para yo tener un muchacho joven en la calle, tomando alcohol, parrandeando en discoteca, mejor quiero verlo en el terreno de juego. Ustedes no vieron lo que sucedió. Bueno, tenían una ñoñería en una ocasión que no querían que Tati jugara. ¿Y qué sucedió? Se lesionó con un motor. ¿Y qué es mejor? ¿Tenerlo jugando béisbol o que anden en motores, que anden metidos en discoteca, tomando o haciendo cosas exageradas? Esa es la parte que yo digo, que yo veo que quizás esos conjuntos de las grandes ligas no han olfateado bien cuando ellos le impiden a muchos de esos peloteros que no se integren a jugar pelota de invierno. Vamos a hacer una pausa, señores, y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el frío que está haciendo en los Estados Unidos es bastante fuerte. De hecho, se han afectado algunos vuelos que van para Nueva York, para Boston y para Newark por la cantidad de nieve que hay en esos países. La temperatura aquí también ha estado bastante agradable en algunos lugares como Jarabacoa, Constanza, Hondo Valle. Son un frío increíble el que está azotando esos sectores. Es bastante grande. Y uno se pone a ver, y nosotros calculamos aquí, de manera inocente, decimos que yo no puedo vivir en los Estados Unidos con el frío que hace allá, cuando esa temperatura se pone a esos niveles tan fuertes. Si fulano va allá se muere, o con el calor fulano también puede morirse y cosas. Y yo le voy a decir algo. Realmente no es así. El frío que hace aquí, que no es nada prácticamente comparado con lo que se produce allá en los Estados Unidos, hace más daño que el de allá, aun cuando las temperaturas son tan altas y tan bajas. Ustedes saben por qué. Porque allá las casas están preparadas para ese tipo de cambio climático. Usted, por ejemplo, trabaja en un lugar en los Estados Unidos y puede estar nevando, pero ellos tienen un aparato de calefacción que ustedes se van a sentir confortables, ustedes se van a sentir bien, en cualquier casa, por humilde que sea, de los Estados Unidos. Ahora, cuando usted tiene que salir a la calle, ya sí, usted tiene que ponerse coa, tiene que ponerse botas que hay preparadas para eso, que vienen llenas de lana por dentro, que es bastante caluroso, y usted se pone su bufanda y su cosa. Y cuando usted está en la calle, lógicamente el frío lo maltrata. Ahora, hay personas a que ellos les dicen bon, que son aquellos indigentes que amanecen en la calle, que no tienen dónde dormir. Bueno, eso sí es verdad que a veces usted dice, bueno, pero fulano que se para en esta esquina, el que duerme allí, cuando pasan esa temporada fría, hay veces que lo encuentran duro, porque mueren congelados y cosas, pero el que vive de una manera normal, no. Y yo le digo esto, señores, porque ese frío que está haciendo en Constanza, Jarabacoa y Hondo Valle es un frío que es bastante fuerte. Pero ¿qué sucede? Que la gente aquí no tiene calefacción en la casa y por eso tiene tanta crudeza. Y justamente nosotros, hablando de frío, pero lo que no tomamos también en consideración, señores, es un incendio que hubo allá en Dajabón. Qué lamentable. 2 casas fueron convertidas en ceniza, y la verdad es que cuando ocurren acontecimientos de esta naturaleza, sobre todo en una época como esta, es bastante triste. Entonces, hay 2 familias que van a quedar a la intemperie, no tienen dónde refugiarse en estos días. Ojalá que venga la mano solidaria del Estado Dominicano, pero también
de los pobladores de allá de Dajabón, porque uno no se imagina lo que significa eso. Cuando uno hace un pequeño ejercicio de que usted vive en una casa que se le quema por completo, usted no tiene dónde dormir, usted no tiene una ropa que ponerse, a usted no le queda prácticamente nada. Esas son las cosas que ameritan que nosotros como seres humanos tengamos la solidaridad. Todo el que pueda hacer una colaboración, todo el que le pueda brindar una ayuda, un soporte a esa familia, debe de hacerlo. Porque esa es una causa bastante justa. Y ahí si yo estoy de acuerdo con que vaya la solidaridad y que vaya esa solidaridad de parte del Estado, que esas personas que perdieron todo en ese fuego, que esas viviendas les sean restablecidas, que los vecinos que le puedan colaborar con ropa, que las entidades del Estado que le puedan ayudar también a que haya esa reunificación, ayudarla con algunos trates, ayudarla con cosas. Tenemos que ser solidarios, señores, en momentos como este. Son situaciones muy angustiantes. Ojalá que la mano poderosa de Dios guíe la mente de todos nosotros para poder ayudar a esa persona. Vamos a cambiar de tema, señores, porque aquí en nuestro país, desde los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, nos hemos acostumbrado a las dádivas para esta época navideña. Y yo he visto como un desparpajo bastante grande que la verdad es que a mí no me agrada para nada. Porque muchas veces pienso que nuestra sociedad ha ido perdiendo valores. ¿A qué yo me refiero? Yo vi que la Fuerza del Pueblo tenía unos repartos de alimentos. Es muy probable que el doctor Leonel Fernández, presidente de esa organización, haya tenido las mejores intenciones del mundo de colaborar con algunas personas. Pero la verdad es que el desorden que se formó ahí detrás de esa fundita y de esas cosas es algo completamente deprimente y uno tiene que preguntarse si la cantidad de personas que estaban ahí realmente necesitaban afrontar todas esas dificultades, todos esos atropellos, personas ancianas en el suelo, detrás de una fundita. Pero también yo vi muchas personas jóvenes ahí que tienen toda la fortaleza, todo el vigor para trabajar y no lo hacen. Entonces yo digo, miren, esta sociedad necesita ser revisada, porque quienes tienen más de 50 años saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos de prosperidad, en unos tiempos buenos. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto?
Porque anteriormente había una hambruna en el mundo entero. Y nuestro país siempre ha sido de personas pobres. Ahora no importa al estrato social al cual usted pertenezca. Aquí cualquier niño de cualquier sector, de cualquier barrio, se puede poner los mejores tenis que anteriormente aquí para usted conseguir unos tenis de marca, usted tenía que tener un familiar en los Estados Unidos y no había como tanta facilidad y tanta movilidad de dinero. Aquí el Estado Dominicano, y no me refiero nada más al presidente Luis Abinader, para que no esto que le estoy diciendo no se vea politizado, porque desde los tiempos del PLD también se hacía así. O sea, ya aquí no hay el hambre que había en aquellos tiempos. El doctor Joaquín Balaguer acostumbró a la gente a darle su funda de alimento, que antes eran unos sacos que preparaban, que traían todo, pollo, toda la cuestión, sacos que pesaban 100 libras o más, que venían completos de todo. Y la gente se acostumbró a esas cuestiones. ¿Y ustedes saben lo que sucedía? Que la gente amanecía un día antes frente a la casa de Balaguer. El 23 iba gente a amanecer ahí y los guardias organizando la fila ahí de todo el que llegaba. Y esa fila de allá de la Máximo Gómez 25 llegaba, ustedes no se imaginan hasta dónde. La gente detrás de esa fundita. Pero ya ahora no hay esas necesidades. Pero también, para cualquier joven de la época, ver a su padre haciendo una fila para que le den una fundita de alimento, constituía una ofensa a su honra, porque se pensaba como familia. Y los jóvenes le decían, no, papá, tú me diste este tamaño y yo trabajo para ti. Y el orgullo de cualquier persona joven era decir, no, ya yo retiré a mi padre del trabajo y yo lo mantengo. Pero estamos viviendo en unos tiempos donde nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por lo que hemos pasado. Y lo hemos acostumbrado a darle todo. Y estamos criando una sociedad de vagos que ya está tocando fondo. Ustedes ven personas con una edad considerable trabajando y se encuentran con unos hombres en la casa, levantadores de pesa con unos molleros, que amanecen chateando y a las 12 y la 1 del mediodía todavía están acostados durmiendo porque echan la noche en vela y embarazan muchachas, jovencitas, al igual que ellos. Y usted ve esas niñas embarazadas pidiendo la mano solidaria del Estado para que la favorezca con una tarjetica cuando pudiera estar siendo bien preparada con todos esos cursos y facilidades que le dan el Infoté para preparar a esos muchachos y trabajar honradamente. Pero no quieren hacerlo.
Y hay jóvenes que no quieren estudiar, no quieren hacer nada, pero los trabajos que quieren son aquellos de poco tiempo, donde ellos produzcan mucho dinero sin ningún tipo de sacrificio. Y esta es la sociedad que nosotros estamos teniendo. Y usted ve que van a una entrevista de empleo y ni siquiera le miran la cara al gerente de la empresa. Y el peor castigo que usted puede darle a cualquiera de estos jóvenes de ahora es quitarle un aparato celular de las manos. No soportan una hora o dos si no es manipulando un aparato celular. Y eso tiene a nuestra sociedad con unos antivalores bastante grandes. Déjenme decirle que la mayoría de las cosas y de los programas que les gusta a esos jóvenes y algunas personas de este tiempo son aquellos donde ustedes ven que se dicen muchas obscenidades. Mientras más prosaica sea la persona, a veces tiene un mayor nivel de aceptación que el que trata de hacer una comunicación decente. Pero hay algo bueno, y es que ya nosotros estamos tocando fondo y hemos llegado a unos niveles en que alguien tiene que decir, pero espérate, esto no puede continuar como va. Y es posible que nuestra sociedad, a partir de esos antivalores, comience a enderezarse. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio y te escucho. Así que, bye bye.